Llegué temprano, con el corazón latiendo como si tuviera 20 años otra vez. Llevaba semanas planchando ese vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales, y me había recogido el cabello como a Guillermo le gustaba cuando era niño. Pareces una reina, mamá, solía decirme. Pensé que, por una vez, podría sentirme así de nuevo. En la entrada del salón, una joven con pinganillo y sonrisa fingida me extendió una tarjeta plastificada. Nombre y función, dijo con rapidez. Al leerla, parpadeé confundida. Edelmira Cienfuegos, trabajadora doméstica. Me reí por inercia. Pensé que era un error, alguna confusión con el personal del catering. Tal vez. Miré a mi alrededor buscando a Guillermo. No lo vi, pero sí vi a Almudena, la novia, mi nuera. Estaba junto a su madre, Ágata Bernal. Esa mujer con perfume caro y voz cortante. Almudena me vio, ladeó la cabeza y luego desvió la mirada con indiferencia. Ágata, en cambio, no perdió la oportunidad. Se acercó con su andar altivo. Me miró de arriba abajo y soltó. Aquí solo eres una sirvienta. No lo dijo en secreto, lo dijo para que se escuchara. Me quedé quieta, con la tarjeta temblando entre los dedos. Busqué a Guillermo entre los invitados. Ahí estaba, riendo con un grupo de amigos. Me vio. Yo levanté la mano en un gesto tímido, esperando que viniera, que me abrazara, que dijera esto es absurdo, pero solo alzó la copa en mi dirección como si brindara por mí. Y volvió a la conversación. Entré con la etiqueta puesta. Me sentaron junto a la puerta de la cocina. En una silla plegable sin respaldo. No tenía plato, no tenía cubiertos, ni siquiera un vaso con agua. Nadie me ofreció nada. Nadie me preguntó si estaba bien. Todos pasaban a mi lado como si de verdad fuese parte del servicio. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada. 20 minutos. 1 hora, lo suficiente para sentir que me había convertido en invisible. Entonces me levanté. Con la espalda recta, caminé hacia la salida sin decir una palabra. Y aunque nadie me detuvo, supe que esa ausencia, tarde o temprano, haría más ruido que cualquier grito. Caminé por las calles de Córdoba como una sombra. El eco de mis propios pasos sobre el empedrado me pareció más real que todo lo vivido en aquella boda. No sabía hacia dónde iba. Solo sabía que no quería volver a casa con esta herida sin nombre. Recordé tantas cosas, tantas. Las noches en las que trabajaba limpiando escaleras hasta las 2 de la madrugada para que a Guillermo no le faltara nada. Las veces que me quedé sin comer para que él pudiera llevar merienda al colegio. Las tardes enteras bordando ropa ajena mientras él estudiaba. Y sobre todo, aquella vez que pedí un préstamo con mi nombre y con mi dignidad para que pudiera pagar el máster que Almudena exigía que tuviera si quería ser alguien, cuando sea rico. Mamá, tú vivirás como reina, me decía de pequeño, abrazándome con sus manos tibias. Te compraré una casa con jardín y no trabajarás más. No necesitaba una casa con jardín, solo una silla con mantel, una mirada, un gesto, algo que me hiciera sentir que no me había equivocado al entregarle mi vida. Pero en esa boda no hubo nada, ni siquiera una palabra. Me pregunté en qué momento dejé de ser madre para él. Fue cuando se enamoró de Almudena y empezó a corregirme la forma de hablar, o cuando me pidió que no opinara tanto frente a su suegra. Tal vez fue cuando decidí callar para no ser una carga. Pasé por una cafetería donde solíamos merendar cuando él era niño. Había una mesa libre junto a la ventana. Entré, me senté y pedí un café solo. Lo bebí despacio, tratando de tragar también el nudo en la garganta. No lloré. No podía. Había algo más frío que la tristeza dentro de mí, una especie de silencio que anunciaba que algo en mí había cambiado y que esta vez no pensaba volver atrás. Pagué la cuenta. Me abrigué y seguí caminando. No hacia casa, sino hacia donde pudiera empezar a entender por qué el hijo que crié con tanto amor ahora me daba la espalda con tanto desdén. Pasaron 2 semanas sin una sola llamada, ni una disculpa,
ni una explicación. Solo el eco seco del portazo que yo misma di al salir de aquella boda, una mañana de lunes, al abrir la puerta de casa para sacar la basura. Vi un sobre blanco en el felpudo, sin sello, sin remitente, sin más nombre que el mío, escrito con una letra que no reconocí de inmediato. Lo abrí allí mismo, de pie, sintiendo que el aire se volvía más denso a cada palabra que leía. Querida Edelmira, empezaba, y ya desde esa primera línea supe que no era Guillermo quien lo había escrito. Jamás me llamó por mi nombre. Para él siempre fui mamá. Incluso cuando quiso sonar adulto, la carta continuaba con un tono tan pulido, tan falso, que parecía dictado por alguien más, dado que la nueva etapa matrimonial requiere cierta intimidad y orden. Consideramos que quizás sería positivo que buscaras una vivienda donde puedas estar más cómoda. Por supuesto, te ayudaremos en el proceso y con los gastos iniciales. Lo releí 3 veces, no había firma, pero al llegar al final, noté algo, un resbalón, un olvido. Os ofrecemos opciones cercanas al barrio para que podáis mantener vuestra rutina. Vuestra rutina. El plural me traicionó la memoria, o se la traicionó a quien redactó la nota. No era de Guillermo, era de Almudena. Me senté con la carta en las manos, y por primera vez sentí rabia. No tristeza, no decepción, rabia, porque ella había escrito aquello, porque él lo había permitido, y porque encima se atrevía a sugerirme que yo, la única propietaria legal del piso, me fuera como si fuera una inquilina de paso. Guardé la carta en una carpeta, no para reclamar, aún no, pero sí para dejar constancia de que, esta vez, no pensaba marcharme en silencio. Al día siguiente, llamé a la abogada del barrio. Tenía algunas cosas que revisar. Bruna Parra me recibió con gesto sereno y una taza de té humeante. Su despacho era pequeño, sin pretensiones, pero olía a orden y a verdad. Le entregué la carpeta con escrituras, recibos, y la carta que me habían deslizado bajo la puerta. Lo leyó todo con una calma que yo no tenía. Vamos por partes, dijo, marcando con un bolígrafo los puntos clave del contrato de propiedad. Aquí está claro, usted es la única titular. Nadie más figura como copropietario, ni en la escritura ni en el registro. Este piso es suyo, entero. Respiré aliviada. No porque lo dudara, sino porque necesitaba escucharlo de boca de alguien más. Pero entonces, Bruna frunció el ceño. Ahora bien, esto continuó. Mostrando una copia de una solicitud de modificación registral es otra cosa. La hoja mostraba mi nombre al lado del de Almudena, como si yo hubiera accedido a cederle el 50% del piso en vistas a la reciente unión familiar. Una firma aparecía al final. Supuestamente mía, un garabato parecido, pero torpe, sin fuerza, sin esa letra en punta que me acompaña desde la adolescencia. ¿Reconoce esta firma? La miré en silencio. No, eso no lo firmé yo. Bruna asintió con gravedad. Luego me explicó que el intento había sido rechazado por falta de documentación, pero el simple hecho de que alguien hubiera presentado ese papel era grave, muy grave, y más si se demostraba que la firma era falsa. Me quedé sentada, sin tocar el té. Una parte de mí quería pensar que Guillermo no lo sabía, que aquello era obra exclusiva de Almudena, que mi hijo no podía haber sido cómplice de algo tan ruin, pero otra parte recordaba el silencio en la boda, su indiferencia, su copa alzada a la distancia como quien brinda por una decoración más. Bruna me ofreció asesoría para denunciar, pero le pedí tiempo. No quería venganza, no todavía, solo claridad, y recuperar algo más que el piso, mi sitio en la historia. Esa noche, al llegar a casa, busqué entre las cosas de mi padre un sobre que llevaba años sin abrir. Tal vez allí estaba la otra mitad de lo que me habían querido arrebatar. El sobre estaba guardado dentro de una caja de cartón que aún olía a humedad y alcanfor. Lo había recogido el día del entierro de mi padre, pero nunca me atreví a abrirlo. Decía con su letra firme,
para cuando lo necesites de verdad. Supongo que hasta ahora no había querido aceptar que ese momento había llegado. Rompí el sello con cuidado. Dentro había una escritura. No era de una casa ni de un terreno en la sierra. Como yo había imaginado de niña, era la titularidad de un local comercial a las afueras de Córdoba, en un barrio que conocí cuando era pequeña. Un sitio modesto, antiguo, casi olvidado, pero estaba a mi nombre. Y, más importante aún, sin cargas ni deudas. No pude evitar sonreír, no por el valor material, que era escaso, sino por el gesto. Mi padre nunca fue hombre de palabras dulces, pero con ese traspaso silencioso me decía algo claro, que confiaba en mí incluso cuando yo ya no confiaba en nadie. Al día siguiente, tomé el autobús hacia esa dirección. El barrio había cambiado, más gris, más callado, el local, cerrado con una verja oxidada. Aún conservaba en la fachada un letrero apenas visible, antiguo obrador de pan. Cienfuegos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No recordaba ese nombre pintado. Solo recordaba las tardes en las que él me llevaba a ayudar entre harina, sacos y hornos apagados. Conseguí una copia de las llaves en el registro de propiedad. La cerradura crujió como si no hubiera sido girada en años. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, pero intacto una cocina industrial antigua, un horno de piedra, baldosas que aún resistían el paso del tiempo. Ese lugar no tenía pretensiones, pero tenía historia, y tenía fuego acumulado. Esa noche dormí con un cuaderno en el regazo. Hacía años que no escribía una receta, pero mientras dibujaba a mano alzada las mesas, los fogones y los nombres de mujeres a quienes quería invitar, supe que la herencia de mi padre no era solo el local. Era el permiso para volver a empezar, y esta vez lo haría a mi manera. Pasé los primeros días limpiando con mis propias manos cada rincón del local. Saqué bolsas enteras de polvo, trapos viejos, utensilios oxidados que, aún rotos, parecían guardar memoria. Fregué las baldosas con agua caliente y vinagre, hasta que el suelo volvió a respirar, con cada baldosa que brillaba. Algo dentro de mí también se aclaraba. No tenía mucho dinero, pero vendí unas joyas antiguas que ya no usaba, las mismas que me había regalado mi suegra en mi boda. Irónicamente, y con eso compré pintura, una cafetera nueva y un lote pequeño de ingredientes básicos. Colgué en la pared un cartel que decía La Mesa de las Invisibles, taller de cocina para mujeres con historia. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Empezaron a llegar. Primero fue Aurelia, que había sido enfermera y ahora vivía sola, sin visitas. Luego vino Carmen, que cuidó a sus nietos por años hasta que su nuera la cambió por una canguro. Después vino Pilar, que no sabía ni freír un huevo, pero tenía ganas de reírse otra vez. No les pedía dinero, solo que trajeran su delantal y ganas de compartir. Cocinábamos platos sencillos, sopas de ajo, torrijas, potajes, pero lo importante no era el sabor, sino lo que pasaba mientras revolvíamos las ollas. Nos contábamos cosas que nadie más preguntaba. Una de ellas me dijo Edelmira: ¿te das cuenta de que ya no estás sola? Y me di cuenta de que no era la única a la que su familia había desplazado como un mueble viejo, de que ese local no era solo un taller, sino un refugio, y de que por primera vez en mucho tiempo me sentía útil, no para alguien, para mí. Un día, mientras preparábamos buñuelos, recibí un mensaje de voz. Era una voz que no esperaba volver a oír. Lo escuché en silencio, con las manos cubiertas de harina, sin dejar de remover la masa, porque aunque el horno estaba encendido, el pasado aún no se había apagado del todo. Era una mañana templada, y el aroma de anís y canela llenaba el local. Las mujeres reían, disputándose quién hacía los buñuelos más esponjosos, y yo vigilaba el aceite, midiendo los segundos con la experiencia de los años. Fue entonces cuando sonó el timbre. No era común que alguien viniera sin avisar, secándome las manos.
Me acerqué a la puerta y la abrí. Al otro lado, parado como un niño castigado, estaba Guillermo. No lo veía desde la boda. Estaba más delgado, las ojeras profundas, la camisa arrugada como si llevara días sin dormir. Bajó la mirada al verme. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. «Hola», mamá murmuró. No respondí. Solo di un paso al costado para que entrara. Él miró el taller, las mesas ocupadas, los delantales colgados, las tazas aún tibias. Algo en su expresión se endureció, como si no esperara que yo estuviera bien. Nos sentamos en la esquina del local, lejos de las demás. Me contó que Almudena había invertido dinero de ambos en un negocio seguro que resultó ser una estafa, que los bancos habían bloqueado sus cuentas por irregularidades, que habían tenido que dejar el piso de alquiler y que su suegra estaba resolviendo cosas legales. Yo no interrumpí, no por frialdad, sino porque no sabía desde dónde empezar a sentir. He pensado, si podríamos quedarnos contigo unos días, dijo al final, bajando la voz. Hasta que todo se aclare, lo miré sin prisa. Cada palabra suya me sonaba lejana, como si viniera de alguien que ya no conocía. Pensé en la carta, en la firma falsificada, en el silencio de la boda. Pensé en el anillo que dejé sobre aquella mesa y en todo lo que había reconstruido desde entonces. Tendría que pensarlo, respondí al fin. Esta vez no soy yo la que tiene que adaptarse. Él asintió sin discutir. Antes de irse, miró una de las bandejas de buñuelos. Le ofrecí uno. Lo aceptó con torpeza. Me di cuenta de que temblaba, y aunque su voz intentaba sonar firme, sus ojos lo decían todo. Estaban empezando a caer y no sabían cómo aterrizar. Bruna me llamó esa misma tarde. Me pidió que pasara por su despacho, que había novedades relevantes en los movimientos del caso. Me senté frente a ella, con la serenidad que solo se aprende después de muchas decepciones. Aunque por dentro, lo admito, algo en mí temblaba. Sacó una carpeta con varios documentos, sellos oficiales y notas escritas a mano. Edelmira, dijo, con su tono firme pero contenido. La señora Ágata Bernal está siendo investigada por falsificación de firma y evasión fiscal. Aparecieron otros documentos con patrones similares al que intentaron usar contigo. Ya hay una denuncia formal y podría haber consecuencias penales. Tragué saliva sin responder. Y hay más. El catering de la boda de tu hijo ha presentado una demanda por impago. Los montos superan los 20.000 euros. La empresa de fotografía también ha bloqueado el álbum por falta de pago. Y según consta aquí, señaló un párrafo subrayado, el banco ha congelado la casa de la familia Bernal por deudas acumuladas. Está en disputa hipotecaria. Me quedé en silencio. Por dentro, no sentí alivio ni venganza. Sentí, sobre todo, vacío. Como si aquel castillo de mármol que habían construido a base de apariencia y desprecio se estuviera resquebrajando desde dentro, sin que yo hubiera tocado una piedra. No me alegré, porque uno no se alegra cuando el fuego quema a quien también llevó tu apellido. Pero sí sentí justicia, no la de los tribunales, la otra, la que llega callada, sin escándalo, pero implacable. ¿Quieres iniciar acción legal contra ellos?, preguntó Bruna. Sabiendo lo que aquella pregunta implicaba, la miré y negué despacio. Todavía no. Quiero observar. Quiero saber hasta dónde están dispuestos a caer para entender por qué me empujaron a mí primero. Esa noche, al cerrar el taller, me senté sola en la cocina con una infusión de anís y una libreta en blanco, y por primera vez desde todo aquello, empecé a escribir una lista, no de rencores, sino de mujeres a quienes quería volver a invitar, porque, aunque otros se hundieran, yo tenía claro en qué quería seguir creciendo. Había pasado un año desde que encendimos por primera vez el horno de la Mesa de las Invisibles. No fue un año fácil, pero sí lleno de historias, de recetas, de mujeres que llegaron con la espalda encorvada y hoy caminan con la cabeza en alto. Pensé que merecíamos celebrarlo, no con grandes lujos,
sino con lo que sabíamos hacer una cena casera, hecha con manos limpias y corazones que ya no pedían permiso para latir. Decoramos el local con flores secas, servilletas bordadas por Pilar y platos que cada una trajo con orgullo: empanadas, ensaladilla, flanes de huevo, rosquillas. Yo preparé mi guiso de garbanzos, el que mi padre decía que curaba cualquier tristeza. Pero antes de sentarnos a cenar, les pedí un momento. Saqué de una caja pequeña varias etiquetas. Como aquellas de los congresos o eventos elegantes, esta vez no había cargos ni jerarquías, solo verdades. A Aurelia le entregué la suya: poeta, porque cada cosa que cuentas, aunque sea triste, suena como verso. Ella se sonrojó, las demás sonrieron. Carmen: curandera, porque tus consejos sanan más que cualquier receta. Pilar: sabia, porque nunca juzgas y siempre escuchas antes de hablar. Una por una, les fui dando lo que nadie les había dado en años: un nombre que no las redujera, que las honrara. Finalmente, saqué la última etiqueta y me la coloqué con una sonrisa que me nació desde dentro. Decía Edelmira Cienfuegos: mujer completa, no fuerte, no valiente, no mártir, completa. Todas aplaudieron, no por mí, sino porque sabían que ese nombre también era el suyo. Dicho en voz alta por fin, brindamos con vino barato y dignidad cara. Y mientras reíamos como niñas, sentí que aquellas etiquetas tenían más valor que cualquier título colgado en la pared. En ese instante, sonó el timbre. Nadie esperaba a nadie. Fui yo quien abrió la puerta, y al ver quién estaba allí, entendí que algunas personas regresan, no porque quieran entrar, sino porque ya no saben dónde quedarse. Llegó por correo ordinario, sin remitente, pero con esa letra suya que reconocería incluso entre 1000. El sobre olía a papel guardado demasiado tiempo, y a algo más, a mezcla de colonia vieja y canela, como cuando Guillermo me pedía torrijas de merienda los viernes, después del colegio. Lo abrí sin apuro, sabiendo que dolería, y dolió. Almudena fue detenida esta semana. La investigación terminó salpicando a más gente de la que imaginábamos. Mi nombre está limpio, pero mi vida ya no queda nada de lo que construimos, ni casa, ni cuentas, ni certezas. Leí en silencio, sola, con la luz del taller apagada salvo por una lámpara que temblaba como mi pulso. Llevo noches recordando cómo cocinábamos juntos, aquellas tardes en que hacíamos empanadas mientras hablábamos de dinosaurios y de lo que yo quería ser de mayor. Me dijiste que todo hombre debía saber hacerse una sopa para no morirse de frío en la vida. Tuve que apoyar la carta sobre la mesa, respirar hondo y seguir leyendo. Sé que te fallé, que fui cobarde, que me dejé moldear por otros. No vengo a pedir perdón. Aunque lo sienta, solo quiero saber si puedo venir un día, aunque sea uno, y aprender de ti como antes, esta vez sin exigir, sin imponer, sin etiquetas. No respondí. No sabía cómo hacerlo con palabras, así que al día siguiente, mientras preparaba torrijas para la clase, dejé un delantal limpio colgado en el perchero junto a la puerta, y junto a una silla vacía, puse un plato humeante. Dejé una nota doblada entre la servilleta. Si vienes sin etiquetas, la mesa estará puesta. No sabía si lo haría, no sabía si estaba listo, pero yo sí lo estaba, porque después de tanto silencio, tanto exilio y tanto olvido, había aprendido a cocinar algo más que comida, había aprendido a cocinar la posibilidad de un comienzo digno, y si llegaba, lo recibiría con las manos abiertas, no por olvido, sino porque ahora sí, sabía quién era.